Vamos a ver los números del partido, ¿verdad? Porque la posesión fue de Monterrey. También tuvo más remates al arco, 7 en total en comparación de 3 de Borussia Dortmund, de las cuales 2 entraron en los botines de el de Guinea Guirassy. Y bueno, los 5 tiros de esquina contra 3. Quiero hablar de Sergio Ramos. Y aquí te voy a preguntar directamente a ti, Richard Méndez. Sergio Ramos tuvo 81 toques del balón, 2 remates, 7 recuperaciones. Fue el segundo mayor en recuperaciones detrás de Nelson de Osa, que tuvo 9 y que fue de los más destacados. Es apenas la segunda derrota del Monterrey con Sergio Ramos en cancha. Primera desde el 13 de abril contra los Tigres. Y récord de Monterrey con Sergio Ramos es 7 victorias, 4 empates, 2 derrotas. Esto contando todas las competiciones. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das a Sergio Ramos en este Mundial de Clubes? En este Mundial de Clubes, del 1 al 10, le voy a dar 7. Le voy a dar 7. Los otros 3, para no llegar al 10, son las acciones en el primer tiempo de hoy. Porque, a ver, hoy queda retratadísimo en el primer tiempo, pero retratadísimo. Los números estuvieron bien al final del partido para Sergio Ramos en lo individual, pero queda retratado. A ver, el segundo gol de Guirassy es que no reacciona, la pelota le pasa por el frente, se queda mirándola. No llega. Y después cuando va a ir a achicar ya es tarde. Entonces, a ver, el resto del partido estuvo bien, pero fallaste en la que no debiste fallar. Y claro, eso creo que es lo que a mí me parece que le toma ahora. Por liderazgo, por carácter, por lo que hizo en el partido, por ejemplo, frente a River. Me parece muy bien lo de Sergio Ramos, me parece muy valioso hasta ahí. Pero ese error es el que hoy estamos contando como el segundo gol del Borussia Dortmund, que es el que al final deja fuera a Monterrey. Y hoy no era un partido con cualquiera, José. No. Hoy era el partido que los metía en cuartos de final y les daba el derecho de enfrentar al Real Madrid. Totalmente. Richard es demasiado generoso. Me hubiese encantado que Richard fuese mi profesor en la universidad y en la primaria y en high school. A ver, la primera obligación de un defensor es defender. Y muchas veces con Sergio Ramos nos quedamos con ese gol que le marca al Inter, ¿no? Que ojo, la pelota parada es clave en el fútbol de hoy y Sergio Ramos sigue siendo un maestro. Casi empata el partido hoy al minuto 91, ese cabezazo que parecía que entraba en el ángulo y sobre el final se fue abriendo. Pero Sergio Ramos contra el Inter tuvo un buen partido. Contra River no, contra River la figura de Rayados fue Andrada y eso claramente habla que la defensa de Rayados fue superada, no nada más Sergio Ramos, Medina, los laterales, los mediocampistas, especialmente en esos segundos 45 minutos donde el equipo de Gallardo fue muy superior y mereció la victoria. Y en el tercer partido contra Urawa Reds, Rayados fue muy superior, no fue exigido. El partido clave para Sergio Ramos era hoy. Y defensivamente creo que los 4 coincidimos que esos primeros 30 minutos de Rayados no fueron buenos. Y Sergio Ramos es en teoría el líder de la defensa. Se le vio lento, reitero, no está acompañado por un defensa que sea más rápido para que de alguna manera disimule los recorridos que ya no puede hacer Sergio Ramos. Yo le voy a dar un 5, Caro, un 5, 5 y medio, tirándole a 6, pero 7, Richard es demasiado generoso. Dice por aquí Drake, Sergio Ramos es un gran líder. Marcelo Benítez, el árbitro la verdad decepcionó, perdonó el empujoncito de Schule, dio pocos minutos de compensación y terminó muy puntual el partido. Claro, otra cosa, Barak hace un ratito hablaba del biotipo, o sea, Zule empujó al Tecatito, es como que Richard me empuje a mí, o sea, si Richard empuja a Barak, Barak continúa de largo y no pasa absolutamente nada, pero si me empuja a mí, o sea, eso parece que lo magnifica. Y el reglamento nunca habla de eso, el reglamento nunca habla de la proporción entre el infractor y el que recibe la falta. Estoy de acuerdo, pero ¿sabe qué, Barak? Es culpa también de los futbolistas. ¿Sabe qué? El Tecatito, ¿sabe qué tuvo que haber hecho? No patear al arco, tirarse, dejarse caer. Piscinazo. Por eso yo siempre digo, el futbolista tiene que ayudar al árbitro, porque muchas veces no en esta. Calle. Claro. No Le faltó calle a Tecatito. Voy a hacer un paréntesis, no en esta jugada puntual porque para mí no es penal, pero hay muchas jugadas donde yo realmente estoy convencido de que es falta, pero como el jugador no se cae, el árbitro no pita absolutamente nada. El jugador tiene que ser pillo, tiene que ser vivo, tiene que tener calle, como dice Richard Méndez.
aflojar el cuerpo, tirarse y tirarle toda la responsabilidad al árbitro. Es una pena. Hacer un poquito más de drama. Es una pena que sea así porque, insisto, el reglamento no te habla de que el jugador se tenga que caer. Sabemos que en la práctica condiciona muchísimo, ¿no? La apreciación del árbitro y de la afición y de todo el mundo si un jugador se cae o no. Si Cristiano Ronaldo empuja a Cucurella y Cucurella se cae, probablemente hubieran cobrado falta también en la final de la Nations League, aunque nadie lo quiera ver así. También. Barak, la calificación que tú le das a Sergio Ramos. ¿En el Mundial de Clubes u hoy? Hoy fue Mundial de Clubes, pero ¿no? En el Mundial de Clubes está bien. Bueno, saca un promedio, querido, saca un promedio. Bueno, dime el uno y el otro. Ajá. No, su promedio es de 6.5, 7. Es un buen promedio en general. Hoy sí no lo apruebo, claramente. Hoy pierde en cada duelo 1 contra 1, por arriba, por abajo. Realmente es superado, se nota que ya no puede competir en la alta competencia, valga la redundancia, pero contra rivales como River, sobre todo contra Urawa, contra Inter, en la situación en la que llegaba el Inter, estaba bien, sobrado, algunas imprecisiones, pero se notaba que había un eje que lograba que Rayados tuviera equilibrio, ¿no? Hoy Rayados no lo tuvo, en parte pues porque hizo agua también Sergio Ramos, y esto le baja su calificación. O sea, yo creo que hasta hoy tenía un 7, un 7.5, hoy tiene que bajar a 6, 6.5 su promedio. ¿Y contra rivales de la Liga MX? ¿Si le alcanza? Sí, pero se relaja demasiado. El gran problema de Sergio Ramos a lo largo de su carrera, y esto no le impide ser uno de los mejores centrales de la historia, pero para mí el gran problema, por lo que yo no lo considero el mejor, es que se relaja demasiado en ciertos contextos. Pierde la concentración en momentos de los partidos, sobre todo cuando estos no son tan importantes y comete errores de bulto. Cuando sale concentrado, y estoy hablando de la mejor versión de Ramos, ¿no? Cuando tiene que jugar un partido importante de Champions League o contra el Barcelona, veíamos siempre lo mejor de Ramos, aunque también ahí estaba el segundo pero de Ramos, ¿no? Que de repente, a la hora de nivelar las pulsaciones, se pasaba de pulsaciones y lo expulsaban al grado de que es el segundo jugador más expulsado en la historia del fútbol, ¿no? Entonces, ese es el problema con Ramos, que en la Liga MX puede tender a confiarse demasiado, estar ahí flotando, a perder atención. Hemos visto varios goles en los que Sergio Ramos pues, está papando moscas y habilita a un futbolista que no está en fuera de juego simplemente porque Ramos no hizo lo correcto, ¿no? Entonces, sí, en la Liga MX lo veo ok, pero no lo suficientemente concentrado, lo cual tampoco me sorprende. Me sorprende que lleve una sola roja, eso sí. Yo creo que a estas alturas se va a llevar más. Bueno, estuvo lesionado muchos partidos. Estuvo lesionado, dale chance. Dale tiempo. José, nos quedamos con las ganas de ver a Sergio Ramos contra el Madrid en cuartos de final. Dime si no lo pensaste, dime si no lo fantaseaste. Y no solo eso, perdón, sino el duelo de los Bellingham. O sea, ya que no va a ser Ramos. Sí. Claro, los hermanos. Sí, pero fue porque lo amonestaron. Sí. O sea, el Borussia pasó. Totalmente, hubiese sido... Son igualitos, por cierto, igualitos. Se parece igualito. Wow. Dos gotas de gemelos agua. mucho más diferentes. 2 gotas de agua. Sí, exacto. No, yo coincido con Caro, hubiese sido especial para Sergio Ramos, para el Madrid, para el fútbol, porque Sergio Ramos es una leyenda del fútbol y el Madrid colectivamente es historia viviente de este hermoso deporte que tanto nos apasiona, ¿no? Hubiese sido lindo, pero al mismo tiempo yo creo que Sergio Ramos firma haber sido eliminado hoy, Caro, porque si no pudieron contra el Dortmund, el Madrid les pasaba por encima. El Madrid, yo sé que el fútbol no es transitivo, no podemos decir, si el Dortmund nada más les ganó por 1, el Madrid les va a ganar por 3. No, sé que el fútbol no es así, pero el Madrid claramente tiene más calidad, un equipo que va en ascenso, un equipo que sigue mejorando con Xabi Alonso, que de a poco empieza a tomar forma, y la lentitud de los defensas de Rayados hubiese quedado pero de manifiesto ante la velocidad de Vini Junior, de Kylian Mbappé, porque seguramente para ese partido ya va a ser titular. La verdad, Caro, creo que termina siendo bueno para Sergio Ramos. Obviamente para nosotros hubiese sido lindo, ¿no? Porque en estos vivos de YouTube a la gente le gusta el morbo, la gente quiere ver quiere ver si se cumple la ley del ex. Claro. Ahora, Barak, ¿no le hubiese hecho un buen partido Monterrey al Real Madrid?
en cuartos de final? No siento que hubiera sido el caso. Basado en lo que vi del Monterrey, habría sido un partido muy conservador, muy tirado atrás, respetando, ahora sí de manera justificada al Real Madrid, porque respetó demasiado al Inter cuando esta versión del Inter no lo merecía. Respetó desde mi punto de vista demasiado a River Plate también, cuando River, pues está claro que no es el River de los años 90, ni siquiera el River de hace 5 o 6 años, que merecía mucho más respeto. Y hoy contra el Dortmund ni siquiera puede calcular si salió con respeto o no, porque muy pronto el Dortmund lo tenía resuelto 2-0, ¿no? Y además con un sistema claramente enfocado en las transiciones. Entonces yo vislumbro que aquel partido habría sido un Monterrey aguantando, a ver hasta cuándo caía el 1-0. Lo mismo que le han tratado de hacer al Real Madrid los diferentes rivales, ¿no? A diferencia del Al Hilal, que ha sido el único, ¿no? En el primer partido que salió y lo atacó y le buscó las cosquillas y fue valiente y agresivo. Me imagino en Monterrey que hubiera tratado de competir desde la inferioridad, desde el conservadurismo, y que hubiera perdido, sinceramente, con bastante diferencia. ¿Estás de acuerdo, Richard? Sí, totalmente. Además que yo creo que eso se evidenció incluso hoy el primer tiempo. Monterrey respeta en exceso al Dortmund. Creo que, a ver, yo entiendo de Domenech Torrent su forma de tratar de ocupar los espacios en defensa. Lo que en algún momento dentro del MLS uno veía que era un técnico que parecía tener vicios de conservador y de tratar de defenderse con la pelota en los pies. Creo que es algo de lo que está tratando de trasladar a Monterrey con el poco tiempo que tiene trabajando con el equipo. El tema está en que eso no puede pasar nunca por el miedo a lo que te puede hacer el rival. No sé si es algo que forma parte de la transición al trabajo, a la idea de lo que quiere Torrent, o si forma parte precisamente de algo que ya está instalado en el jugador, porque hoy del primero al segundo tiempo es un cambio pero radical completamente de lo que era la actitud del equipo. Entonces puedes pensártelo por allí, ¿no? También hay actores fundamentales que creo que dan un paso al frente y tratan de torcer lo que estaba pasando en el partido dentro de la pasividad que, por supuesto, dio el Borussia Dortmund, porque arrancar el segundo tiempo ganando 2-0 te deja la sensación que el partido se lo puedes hacer largo solamente con ocupación de espacios. Claro. Hoy da un muy buen partido Berterame, hoy es muy valioso lo del colombiano, lo de Osa, Canales. Sí, o sea, hay jugadores que dan un gran segundo tiempo, claro, pero que no se parece nada a lo que fue el primer tiempo. Claro. Fallaron liderazgos, por ejemplo, durante todo el primer tiempo. Y después los tuviste en el segundo tiempo, pero cuando el rival te estaba esperando y te estaba jugando a otra cosa diferente también. El Dortmund se hunde por sí mismo. El Dortmund retrocede por su propia cuenta. Entonces, si bien Monterrey trata de arrinconar y de achicar, el Dortmund no va a explotar tampoco en las contras. Tampoco pareciera que diseñan ese segundo tiempo de la forma que para otro equipo hubiese sido mucho más sencillo. Mientras estamos viendo el mapa de calor de Sergio Canales, que fue también de los más destacados en el partido, me acabo de recordar, José Barak, que quería preguntarles sobre esta mejora que vimos de Monterrey en la segunda parte. ¿Fue a partir de la charla en el vestuario de Domenech Torrent con sus jugadores? ¿Qué fue lo que cambió? Y les pregunto además si creen que este técnico se tardó mucho en hacer los cambios en esa segunda parte, cuando ya se sabía, José, que estaban fusilados, que estaban cansados, exhaustos, especialmente cuando vimos salir a Tecatito Corona. A ver, Caro, primero que todo, no nada más fue la charla, fue el posicionamiento del equipo. En el segundo tiempo, Rayados ya no juega tan cerca de la portería de Andrada. Vi un equipo que jugó 20 metros más adelantado que lo hizo en el primer tiempo. Y desde allí, eso ya marca una tendencia. Y también tuvieron la fortuna, obviamente una fortuna buscada, no fue una fortuna que haya caído del cielo. Tuvieron la fortuna de que encontraron ese gol tempranero al minuto 48, es decir, en el tercer minuto del segundo tiempo, Rayados ya había encontrado el gol que lo metía en el partido. Y después mantuvieron esa tónica. Usted recién repasaba los números y el mapa de calor de Canales. Canales como lanzador lo hace muy bien. Esa pelota que le da al Tecatito Corona lo deja solo. Al Tecatito le faltó la velocidad que tuvo en épocas de antaño, le faltó ser más vivo, le faltó definir de mejor manera, terminó tirándole un peluche al guardameta del Dortmund. Y después los cambios, Caro,
sí, tiene usted razón, al minuto 83 hace los cambios Domenech Torrent, y eso me parece que sí hay que reprochárselo, porque cuántas veces hemos dicho qué buena plantilla que tiene Rayados. No nada más una de las mejores plantillas de México, quizás de América. Ocampos, De la Rosa, Ambriz y Alvarado fueron los futbolistas que termina metiendo en la parte complementaria. Entonces sí, me parece que sí, se tardó a la hora de hacer los cambios, especialmente para refrescar, porque hemos hablado, ¿no? Que el clima, que los viajes, el desgaste, ha sido un factor a tomar en cuenta en este Mundial de Clubes y quizá le faltó tener piernas frescas para buscar el gol del empate.